20 para las 7 de la tarde, seguimos en lo que queda del día en Cooperativa y este ha sido un tema que ha marcado la semana. Lo hemos contado, este informe sobre la situación carcelaria en Chile elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. Se cuestionaba, entre otras cosas y a grandes rasgos, el hacinamiento en los recintos, el exceso de horas de encierro de los internos, los largos periodos en que no reciben alimentos y también el mal uso de las celdas de aislamiento, entre otras cosas. Para conversar de este, también de otros temas, está en el estudio de lo que queda del día en Cooperativa el ministro de Justicia, Jaime Campos. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Gusto saludarte. Igualmente, ministro, partamos por este informe y la primera pregunta que yo le quiero hacer es que usted dijo que estas situaciones planteadas naturalmente las conocían y no constituyen ninguna novedad para nosotros. Dijo lo mismo cuando se presentó el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de los niños en el Sename. Probablemente para la ciudadanía común y corriente tampoco son situaciones nuevas, pero ustedes tienen la facultad política de cambiar, dicen muchos, esta situación y que de alguna manera en algún minuto nos sorprenda, que deje de ser una situación tan naturalmente conocida, ¿no? Bueno, tú tienes toda la razón. Efectivamente, el informe que nos hizo llegar la fiscal judicial, la señora Lía Cabello, en cuanto a su contenido, para mí no es ninguna novedad, puesto que es lo mismo que la Fiscalía Judicial ha venido sosteniendo por lo menos en los últimos 15 o 20 años. Y es que en materia penitenciaria, aquí nosotros tenemos déficit severo, que se vinculan con algunos problemas de hacinamiento, que se vinculan con el no cumplimiento de los derechos humanos de los condenados, que el actual sistema penitenciario chileno no permite la reinserción social de los delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un problema estructural. Ahora, Y esto, cualquiera persona medianamente informada lo sabe. Por eso que a mí no me sorprendió. Pero el punto es siguiente. Yo hace solo un año y medio que asumí como ministro de Justicia y octubre del Derechos Humanos. 2016. El 19 de octubre del año 2016. Entonces, la pregunta que tienen que hacerme, bueno, ¿y qué ha hecho usted, ministro, en relación con esta materia? Yo respondo por mí, no voy a responder por los 15 años pasados. Y sobre el particular, puedo señalarte lo siguiente. En primer término, las principales materias u observaciones de fondo contenidas en el informe de la Fiscalía están resueltas a través del Decreto Supremo número 382 que firmamos con la Presidenta de la República el día 27 de abril del año 2017 y que establece el nuevo reglamento de establecimiento penitenciario en Chile y que incorpora la variable del respeto a los derechos humanos. ¿Ya? De manera que el día o que en el momento en que este nuevo reglamento se empiece a cumplir, una cantidad muy importante de las observaciones efectuadas por la Fiscalía Judicial y que son efectivas van a tender a desaparecer puesto que aquí se regula, aquí se norma. Ahora, lo que usted decía ayer, perdón, eso, lo de la Contraloría, ¿no? Y desgraciadamente, este nuevo reglamento que debió entrar en vigencia con fecha 1 de diciembre del año 2017, todavía no ha podido hacerlo, puesto que la Contraloría no ha terminado el trámite de toma de razón. Por tanto, frente a esta primera observación, si tú me preguntas qué ha hecho, señor ministro, sobre el particular, yo aquí tengo la respuesta concreta efectuada por el gobierno de la presidenta Bachelet durante mi gestión. Pero pongámonos en el escenario que lo toma razón la Contraloría. Empieza a regir este nuevo reglamento penitenciario. Usted dice, subsanaría buena parte de las observaciones que hace la Fiscalía de la Corte Suprema. Vamos por parte. Por ejemplo, en el tema del hacinamiento. Bueno, pero pasa a solucionar la mayoría de los problemas normativos a que hace referencia. Es que ese es el punto. ¿Qué es lo que pasa a solucionar? La mayoría de los temas normativos planteados en el informe. Por ejemplo, en qué consisten los regímenes de encierro, cuáles son las horas que tienen que durar, cuál es el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera, etcétera. Obviamente que el tema del hacinamiento no está resuelto
en este reglamento, puesto que es un problema de infraestructura. ¿Y cómo resolvemos el tema? Pasemos ahora al problema del hacinamiento. Claro que sí. Porque hay diferencias, además, ministro, entre lo que dice el informe de la Fiscalía de la Corte Suprema y lo que ha dicho Gendarmería en torno al hacinamiento, a las cifras. No existen diferencias. Lo que ocurre es que utilizan metodologías distintas. A manera de ejemplo. Porque lo que dice Gendarmería, es que no supera la sobrepoblación el 1% de la capacidad de los establecimientos. Efectivamente. Y en el caso del informe de la Corte Suprema, hay penales en que hablamos del 88% de sobrepoblación. Por eso es lo que te quiero explicar. Lo que ocurre es que utilizan metodologías diferentes, y afortunadamente te traigo aquí el cuadro estadístico. A ver, vamos. De acuerdo con los antecedentes que me proporciona Gendarmería, en Chile existe una capacidad en los establecimientos penitenciarios de recibir 40.376 personas privadas de libertad. Okay. Bueno, y según la estadística penitenciaria, hoy día existen 40.715. Es decir, está excedida en un 1%. Ese 1%, claro. Uno podría decir, gran noticia. Pero esta es la cifra nacional. Pero si tú la empiezas a desagregar por regiones, te vas a encontrar que en Antofagasta, en Atacama, en Valparaíso, en el Maule, en el Biobío y en la región metropolitana, que no quiero desmerecer a nadie, pero son las cárceles más grandes. Las cárceles más grandes, o donde existen las poblaciones penales más significativas. Obviamente que aquí la cifra aumenta. Y si tú analizas algunos penales específicos, por ejemplo, la penitenciaría aquí en Santiago, te vas a encontrar que los niveles de sobrepoblación son mayores. Pero vamos al punto. O sea, ministro, antes de seguir, ¿usted valida entonces el diagnóstico que hace sobre hacinamiento el informe de la Corte Suprema con la metodología distinta? Pero por supuesto. Porque lo desagrega por penales, por ejemplo, en Copiapó, y en la penitenciaría habla de este 88% de sobrepoblación. Por supuesto, toda la información que nos ha entregado la Fiscalía Judicial es efectiva. Perfecto. No, yo en ningún momento la estoy contradiciendo. Lo que ocurre es que utilizan, te vuelvo a repetir, metodología distinta. Perfecto. Ahora bien, pero vamos al tema. El problema es cómo tú resuelves eso. El hacinamiento habla. El hacinamiento, estamos hablando de hacinamiento. Y el problema del hacinamiento, tú en teoría lo puedes resolver a través de dos vías. Uno es, entre comillas, disminuyendo la cantidad de personas que ingresan a las cárceles. ¿Ahí hay un tema con la prisión preventiva, por ejemplo? Bueno, a eso es lo que voy yo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? La prisión preventiva ha aumentado considerablemente, al punto que 1/3 de las personas que están hoy al interior de los recintos penitenciarios no están por condenas de sentencia definitiva, sino que están en prisión preventiva. Y si estamos hablando de 45.000 personas privadas de libertad, ya estamos hablando entonces de por lo menos 15.000. Algo está pasando en los tribunales de que están aumentando las prisiones preventivas, y por eso es que está aumentando la sobrepoblación al interior de los recintos penitenciarios. Ese es un tema. Claro. ¿Y cuál es el segundo? Lo obvio. Más cárceles, ¿o no? Más cárceles, construir más infraestructura. Y sobre el particular, si tú me permites, bueno, yo sé que esto me genera problemas cuando empiezo a hablar con demasiada franqueza, puesto que empieza a incomodar a alguien, o a muchos. La verdad que en materia de construcción de recintos penitenciarios, el último esfuerzo serio en Chile se hizo durante el gobierno del presidente Lagos. O sea, este gobierno no puso el foco en eso. Perdón. El gobierno del presidente Lagos, y el gobierno del presidente Lagos culminó el año 2006. Y del año 2006 en adelante es muy poco lo que se ha hecho en materia de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. ¿Y debió haberse hecho de manera distinta? Pero por supuesto, debió haberse continuado con la política presidencial. El gobierno de la presidenta Bachelet, por lo pronto. Ya me voy a referir al gobierno de la presidenta Bachelet. Te voy a decir lo siguiente: durante el primer gobierno del presidente Piñera no se construyó 1 metro cuadrado de cárcel en Chile. Ni 1 metro. Pues bien, en lo que llevamos del gobierno de la presidenta Bachelet, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en los próximos días,
los próximos días, se va a inaugurar la nueva cárcel de Arique y la nueva cárcel de Concepción. ¿Con capacidad para cuánto? Estamos hablando entre esas dos cárceles del orden de sobre 4.000, 4.500 internos. Segundo, ya adjudicamos la construcción de la nueva cárcel de Talca, 2.500 internos más, una inversión sobre 100.000 millones de pesos. Y tercero, terminó el proceso de diseño de la construcción de nueva cárcel de Calama. Bueno, curiosamente, estas 4 cárceles a las que yo te he hecho referencia están dentro de las regiones que hoy presentan niveles de hacinamiento. De manera que lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, y no te estoy hablando de las mejoras o de los aumentos o de las ampliaciones que se han hecho en otras cárceles, como por ejemplo la cárcel de Parral y otra más, porque sería largo detallar. ¿Qué te quiero señalar? Simplemente connotar que desde el punto de vista de construcción, del punto de vista de infraestructura, el gobierno de la presidenta Bachelet ha respondido y está respondiendo sobre el particular. Perfecto. Lo que ocurre es que teníamos aquí una deuda, si tú quieres, histórica, o una deuda antigua, puesto que durante muchos años no se había hecho nada. Ministro, eso con la construcción de las cárceles, que tiene que ver que es una de las formas de subsanar esto del hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles. Pero mi pregunta ahora va, ¿usted cree que se violan los derechos humanos de los internos en las cárceles en Chile? Mira, que se vulneran los derechos humanos de las personas en las cárceles en Chile. Prefiero que utilice la expresión vulnerar el derecho, porque violación de derecho para mí tiene acuérdate que soy abogado, tiene una significación jurídica muy especial y puede generar otro tipo de complicaciones jurisdiccionales. Evidentemente que existe vulneración de los derechos. Y aquí entramos en el segundo gran tema. Pero me deja preguntarle algo antes, sí, ministro, porque a propósito de la respuesta a esa pregunta yo quiero avanzar en otro de los temas que también se pone siempre sobre la mesa. Hoy tenemos la construcción de cárcel, la regulación de horarios, de alimentación, qué sé yo, que es la rehabilitación, la reinserción. A eso es lo que quería llegar. Cuando se están vulnerando los derechos de personas en las cárceles de Chile, ¿se puede avanzar hasta la reinserción, hasta la rehabilitación? No. Yo voy a ser todavía mucho más duro que tú. Contra todo lo que piensan algunos, yo por lo menos estoy convencido, y no soy el único, que la cárcel, la privación de libertad, no es la solución al problema de delincuencia en Chile. A pesar de que las masas griten, métalo preso, aumenten las cárceles, aumenten la cárcel. Esa no es la solución. La verdadera solución al drama de la delincuencia en Chile está a través de la reinserción o de la rehabilitación de los condenados. Pero si Fíjate que hay estudios que señalan que sobre los 15 años de privación de libertad, la pena privativa de libertad ya no produce ningún efecto, ni siquiera inhibitorio, intimidatorio al delincuente. Pues bien, ¿qué es lo que hemos hecho sobre el particular? A comienzo del año 2017, este ministro invitó a todos los actores involucrados en la materia, todos los ministros de justicia, mundo académico, ONG, organizaciones morales, organizaciones religiosas, la conferencia episcopal, las iglesias protestantes, las agencias del Estado que hay que tienen que ver sobre el particular, educación, trabajo, salud, economía, la Corfo, Ministerio de Deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Los invité y les dije: nunca en la historia de Chile ha habido un plan nacional integral de reinserción social o de rehabilitación de los delincuentes. Construyámoslo. Invitamos a la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, el mundo privado. Pues bien, durante todo el año 2017 estuvimos trabajando silenciosamente en esta materia. Y en diciembre culminamos nuestro trabajo. Y aquí te estoy mostrando el Plan Nacional de Reinserción Social, por primera vez una política pública que está construida sobre 3 pilares: educación, trabajo y formación moral y espiritual del individuo.
Y esto se lo entregamos a la presidenta Bachelet, se lo entregué también al presidente electo, don Sebastián Piñera, se lo entregamos al Papa Francisco cuando visitó un recinto penal aquí en Santiago, y por último se lo entregué a todos los señores ministros de Justicia en la última conferencia de ministros de Justicia de Iberoamérica que se celebró en Guatemala hace 15 días atrás. Aquí tienes la gran respuesta del Estado de Chile sobre la pregunta que tú me estás haciendo. Y en la medida que esto lo tornemos en realidad en torno a la implementación de programas que guardan relación, te cito, con educación, con trabajo y formación moral y espiritual del individuo, vamos a encontrar la solución al problema de la delincuencia. Entonces, cuando yo sumo lo que te he dicho, por un lado, el decreto que estableció el nuevo reglamento penitenciario. Segundo, lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho en materia de infraestructura. Tercero, cuando yo te entrego la política nacional de reinserción social en Chile, por primera vez elaborada en la historia, tú comprenderás que para 1 año y medio de labor como ministro no es poco. Ya. Y yo respondo de mi gestión. Ministro, nos quedan 2 minutos y necesito preguntárselo en la misma línea de lo que terminó esta parte de la conversación. ¿No se va contento del gobierno de la presidenta Bachelet? Por supuesto que me voy muy contento. ¿No tiene alguna deuda que le duela más que otra? Estoy pensando, por ejemplo, en el Sename. Usted, no tenemos tiempo porque lo hemos hecho otras veces, para decir todo lo que a juicio suyo el gobierno ha hecho en materia del Servicio Nacional de Menores, pero yo le pongo un solo ejemplo. El proyecto de ley que separa el servicio, que era un emblema de la gestión de Bachelet en esa área, no ha salido del Congreso, no tiene mucho movimiento tampoco en el Congreso. ¿Hay alguna deuda que le duela más? A ver, pero por favor destaca lo que a mí me interesa. Ese proyecto de ley que separa el Senamiento Servicio se presentó en mi gestión el último año y medio. Pero pasa 1 año y medio y no pasa... Sí, pero tú sabes que los tiempos... El Sename no se ha separado, pero tú sabes que los tiempos parlamentarios no los manejo yo, los tiempos parlamentarios también los maneja el Parlamento. O sea, las urgencias las pone el gobierno. Sí, las pondrá el gobierno, pero si no es cosa de ponerle discusión inmediata a cualquier proyecto, porque si no sería re fácil legislar. Sacando, no, pero un proyecto de esta densidad tú no lo vas a discutir ni en una semana, ni en un mes. Ahora, ¿te gustaría haber terminado el gobierno con ese proyecto aprobado en el Congreso? En relación con el tema de menores, solamente un titular, porque yo sé que no hay tiempo. Sí. Yo estoy convencido de que la política y la institucionalidad de los menores en Chile está absolutamente fracasada, colapsada. Y esa es la razón por la que hemos enviado al Congreso Nacional los 8 proyectos de ley, porque no son 2, 8 proyectos de ley que la cambian y la sustituyen completamente. 4 de esos 8 proyectos de ley ya han sido aprobados en el Parlamento. Espero que los próximos lo sean durante el próximo Parlamento y a la brevedad posible. Pero eso ya no depende de mí. Ahora, si tú me preguntas qué frustración tengo, evidentemente me habría encantado que esas iniciativas se hubiesen transformado en ley, pero la discusión parlamentaria y los tiempos parlamentarios, desgraciadamente, no dependían del ministro de Justicia. Ministro de Justicia, Jaime Campos, muchísimas gracias por venir a conversar a esta hora con lo que queda del día en Cooperativa. Muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien. Buenas tardes.